Cuando entonces nosotros estemos delante de la presencia del Señor, cuando el Señor venga en su gloria, si acaso el Señor viniere antes de que muramos, entonces Él nos llamará a unos, a los injustos y a los no injustos, y a unos los apartará para un lado y a otros serán apartados para el otro, porque el temor de Dios no estaba en su corazón. Hicieron maldad, hicieron daño, robaron, mintieron y hacían las cosas para hacer sentir mal a las demás personas, pero no lo hacían para que la persona se sintiera bien, sino para que se sintiera mal, y hacían el pecado, hacían lo injusto, lo que no es justo delante de los ojos de Dios, para hacer sentir mal a la persona que quizá le ama más. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender que va a llegar el día, y cuando el día llegue debemos de estar preparados, así como dice en el libro de Mateo. Vaya conmigo al libro de Mateo. En el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 31, que dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor sus ovejas de los cabritos. Dice, y entonces él vendrá y apartará a unos de los otros. Apartará, dice, así como el pastor aparta las ovejas de los cabritos. Unas son las ovejas y otras son las cabras. Las cabras son aquellas que andan brincando de un lado para otro, en ningún lado están conformes, pero dice que los corderos están tranquilos, están confiando en su Señor, oyen la voz de Dios, y ellos conocen la voz de Dios, y Dios, cuando Dios les habla, ellos pueden responder y pueden sentir que es Dios hablándoles a través de su palabra. Por eso dice la palabra que él apartará los unos de las ovejas de las cabritos, dice, y pondrá las ovejas a su derecha. ¿Cuáles son las ovejas? Los que son obedientes. Y los cabritos a su izquierda. Dice el 34, entonces el rey dirá a los de la derecha: benditos, dice, venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. O sea que el reino de Dios ya ha sido preparado desde que el mundo fue fundado. Hay un lugar especial que va a haber para las ovejas, para los corderos, para aquellos que son obedientes, para aquellos que han recibido el temor de Dios en su corazón y ahora no hacen nada sin el temor de Dios en su corazón. Por eso es de que esta tarde Dios nos está enseñando a través de su palabra, allá en el libro de Jeremías, diciendo que somos su pueblo, un pueblo especial, un pueblo que Dios ha preparado, que Dios ha mandado a Jesucristo como el camino. Y ya Él como el camino, acá en Mateo, dice que Él regresará, no solamente como el camino, sino como el Rey. Como el Rey, dice, cuando el Rey baje, descienda y se siente en su trono. ¿Por qué? Porque antes era el camino, ahora Él es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que desea con todo su corazón y su alma, como dice allá en Jeremías, de que tú y yo no nos apartemos de Él, ni a diestra ni a siniestra, sino que nos mantengamos firmes, creyendo y confiando en el Dios vivo y verdadero, que es lo que Él quiere para cada uno de nosotros. En esta tarde te quiero animar a que sientas y te escudriñes si verdaderamente el temor de Dios ha sido puesto en tu corazón. Me dirás, hermano, ¿cómo me daré cuenta si el temor de Dios está en mi corazón? Cuando vas a hacer algo injusto, ahí te vas a detener, vas a decir, no, esto no es justo, esto no le agrada a mi Señor, y es porque el temor de Dios está dentro de tu corazón. Tu carne, lo que es tu persona, sin temor de Dios,
te va a decir, ¿sabes qué? Hazlo, haz todo lo mal, no te importe a quién se fija. Pero si verdaderamente el temor de Dios está en tu corazón, vas a ser justo y no vas a hacer lo que es injusto, sino que tratarás de hacer aquello que le agradará al Señor y de paso le agradará a los hombres y te agradará a ti y me agradará a mí hacer lo correcto delante de Dios. Por eso es que en esta tarde el Señor me ha dado este mensaje que es verdaderamente Dios ha puesto el temor en tu corazón, que mejor la pregunta sería más bien dicha: cuando recibiste a Cristo Jesús en tu corazón, ¿verdaderamente lo recibiste de corazón? ¿O hubo una conveniencia por el cual lo estaba recibiendo? Porque había beneficios materiales, mentales o carnales. Por eso lo recibiste y trataste de ser cristiano por un tiempo para que no te molestaran o para obtener aquello que tú estabas buscando. Por eso que en aquel día dice que Él se sentará en su trono, mi Señor Jesucristo se sentará en su trono de gloria y todas las naciones de todo el mundo, dice que vendrán a Él. Dice, apartará los cabritos para un lado y las ovejas para el otro. Las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. ¿Por qué los cabritos? Porque los cabritos son aquellos que hacen lo que bien les parece, lo que les conviene. No oyen a Dios, no oyen la palabra, no oyen la voz del Espíritu Santo, ni dejan que el Espíritu Santo los corrija, ni los enseñe. Por eso es de que si no está el temor de Dios en su corazón, como dice la palabra que ha sido puesto, harán todas aquellas cosas imperfectas y se sentirán bien y dirán, bueno, a mí no me acusa el Espíritu Santo, por eso es de que yo creo que está bien. Pero si no le acusa el Espíritu Santo es porque usted no tiene el temor de Dios en su corazón. No ha sido puesto el temor de Dios en su corazón. Y si no ha sido puesto el temor de Dios en su corazón, usted nunca le ha recibido sinceramente en su corazón al Dios vivo y verdadero. Y hoy es el día de que debemos de recibir al Dios vivo y verdadero dentro de nuestro corazón. No por beneficios carnales ni mentales, solamente por amarle a Él y por un día estar al lado de Él y porque Él nos ha perdonado y porque dice que su sangre preciosa nos perdona, nos limpia de todo pecado y de toda mancha. Por eso que en esta tarde Dios quiere hacer la obra en la vida tuya y en la vida mía. Dice el 33, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre. ¿Por qué dice venid benditos de mi Padre? Porque en Jeremías estamos oyendo la palabra de Dios, donde dice, yo pondré el camino y haré pacto eterno con ustedes. Entonces, al nosotros recibir a Jesucristo, dice que somos benditos de su Padre, porque el Padre fue el que mandó, hablando a través de Jeremías, voy a poner el camino, voy a hacer pacto eterno con ustedes. Entonces, dice, venir benditos de mi Padre, porque el Señor Jesucristo reconoce que el Padre mismo fue el que a través de Jeremías habló de que esta promesa iba a venir a todos nosotros que le conocemos en este día, y que si el temor de Dios estaba en nuestro corazón, es porque el Padre verdaderamente puso ese temor en nosotros, porque también nosotros fuimos sinceros de corazón cuando recibimos a Jesucristo dentro de nosotros, y el temor de Dios fue puesto en nuestros corazones para hacer lo correcto, para hacer lo verdadero, para hacer lo que le agrada a Dios y no lo que le agrada a nuestra carne, mis hermanos y mis amigos. Por eso es de que Dios es bueno, Dios es justo y verdadero, y Dios quiere hacer maravillas día con día, porque a través de sus maravillas nosotros nos deleitaremos, nos gozaremos y miraremos qué es lo que Dios quiere hacer día con día en la vida de cada uno de nosotros. Acá en Primera de Juan 3:5, dice la palabra del Señor así. Primera de Juan 3:5 dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece, dice, todo aquel que permanece en Él no peca.
todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. En otras palabras, ¿qué es lo que le acabo de decir? Que todo aquel que peca, todo aquel que permanece en el pecado, dice, no le conoce. No le conoce. ¿Por qué? Porque mucho cristiano que está pecando todavía en estos días, verdaderamente no le conoce. Si le conociera, no pecaríamos, no haríamos lo incorrecto. Pero dice que no le hemos conocido por cuanto le recibimos, pero no fuimos sinceros delante de Dios, y ese temor verdaderamente no vino a nuestro corazón para no pecar. Por eso dice que si nosotros verdaderamente, dice, todo aquel que permanece en Él, ¿quién es Él? En Jesucristo, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Dice el 7. Hijitos, nadie os engañe. Miren nomás. Nadie os engañe. En otras palabras, ni tú mismo te engañes, ni yo mismo me engañe. Dice, nadie os engañe. El que hace lo justo es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Miren nomás, qué palabra tan certera. El que practica el pecado es del diablo. Dice, el que es justo. El que ama a Dios hace la justicia. Pero el que hace el pecado, dice, es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Pero dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para eso vino Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Cuando nosotros entendemos y reconocemos que el temor de Dios no está 100% en nuestra vida, pecamos todavía. Pero dice, para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En otras palabras, como dijo Jeremías, y les daré un camino. Para eso apareció el camino. Y ese camino, tú andarás por ese camino y no tropezarás, porque el camino se llama Jesucristo. No es un camino terrenal, sino es un camino espiritual que se llama Cristo Jesús. Y al andar en Cristo Jesús, nosotros no pecaremos, porque tendremos el temor de Dios que ha sido puesto en la vida de cada uno de nosotros. Aleluya. Dice, continuando, dice la palabra del Señor en el 9. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Se da cuenta? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Qué es lo que le quiero dar a entender? Que nosotros pecamos, pero no practicamos el pecado. En otras palabras, si nosotros pecamos, dice, abogado tenemos en Cristo Jesús. De repente hacemos algo incorrecto y es pecado, pero no lo practicamos, no lo continuamos haciendo, porque dice que nosotros somos nacidos de nuevo. Y el que es nacido de nuevo no lo practica, no continúa en su pecado, sino que simple y sencillamente se detiene. Dice que es nacido de nuevo, no practica el pecado. Aleluya. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. En otras palabras, la simiente de Dios, el Espíritu Santo, continúa en tu vida y no puede pecar porque es nacido de Dios. No puede pecar. En otras palabras, la simiente de Dios está dentro de ti. El Espíritu de Dios está dentro de ti. A toda hora, en todo momento, en todo lugar. Dice, no puede pecar porque la simiente de Dios está en él. Porque el poder de Dios mora dentro de él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Porque es nacido de Dios en el momento que tú le recibiste. Él puso el temor. Porque en otras palabras está diciendo, es sincero en acercarse a Dios, es sincero. Cuando vino al Señor Jesucristo al camino, Él fue sincero, lo recibió de corazón. Entonces no practica el pecado, ya no puede seguir pecando, sino que ahora, sabiendo que el temor de Dios está en su corazón y sabe que Dios es real, dice, no practique el pecado y no puede pecar porque la simiente de Dios está dentro de él. En otras palabras, el Espíritu Santo está dentro de él. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios
y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y si no es de Dios, ¿de quién es? Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Cristianos que no aman a su hermano por diferentes cuestiones, dice que no son de Dios. Y si no son de Dios, ¿de quién son pues? Todo el mundo cree que es de Dios. Te encuentras a cualquier persona en el camino y le dices, ¿conoces al Señor Jesucristo? ¿Eres hijo de Dios? Y, claro, no soy un animal, todos somos hijos de Dios. No, somos creación de Dios. La creación de Dios, así como creó los animales, como creó al hombre, como creó al cielo, como creó la tierra, somos la creación de Dios. Pero eso no quiere decir que somos hijos de Dios. Venimos a ser hijos de Dios cuando dice allá en Juan 1:11, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero dice el 12, mas todo aquel que le recibió, todo aquel que le recibe y que le hace llamarse hijo de Dios. Porque ahora cuando le recibimos al Señor, somos llamados hijos de Dios. Y ahora es diferente de cuando no conocíamos al Señor, cuando no hemos confesado con nuestras bocas, con nuestros labios, de que Él es nuestro Padre, que Él es nuestro Dios. Ahora dice que somos llamados hijos de Dios. ¿Y por qué hijos de Dios? Porque no pecamos, dice la Biblia. Porque como no pecamos y la simiente de Dios está dentro de nosotros, ya no podemos pecar. Porque nosotros ya no practicamos el pecado. Y si acaso hacemos mal o pecamos, ya ahí nos detenemos, reconocemos, pedimos perdón al Señor y nos enmendamos, caminamos, tratamos de caminar el camino correcto a la vida eterna. Y es porque verdaderamente hemos nacido de nuevo y es lo que Dios quiere, que nosotros nos preparemos para la vida eterna. Dice allá en Mateo, donde leí ahí en Mateo, dice la palabra de Dios, que en aquel día, dice, Él vendrá con sus ángeles, descenderá del cielo con todos sus ángeles. Y entonces dice, se sentará en su trono. ¡Oh, qué bárbaro! Hay un punto que no habíamos entendido. ¿Dónde está el trono de Dios? Aquí dice, bajará del cielo y se sentará en su trono. Oh, aquí en la tierra habrá un trono para Él. Aquí habrá un reinado. Ahora es el príncipe Satanás. Satanás es el príncipe de este mundo, pero no es el rey. El rey se llama Jesucristo, porque Jesucristo venció a Satanás en la cruz del Calvario. Él es el rey de este mundo. Aunque no hay gente, mucha gente no lo reconoce como rey, pero dice la Biblia que Él es el rey de este mundo. Entonces, el príncipe de este mundo es Satanás. Y Él quiere destruir este mundo antes que el Dios de la gloria, que el Cristo de la gloria, que el rey de este mundo descienda del cielo a sentarse en su trono. El enemigo quiere acabar con las almas, quiere acabar con los hombres, con las mujeres. Les ha puesto en su mente cosas erróneas para destruirlos, para cuando la venida de este rey que ha de descender y bajar y sentarse en su gloria, en su trono, ya no haya hijos de Dios, ya no haya personas verdaderas, haya pura gente pecadora, puros hijos del diablo, porque dice la Biblia que el que no hace lo justo, que el que no hace lo bueno, no es de Dios, sino que es del diablo. Entonces, si nosotros nos preparamos en este día y entendemos la palabra, y la palabra nos escudriña a nosotros, y nosotros hemos sido sinceros al haber recibido a Jesucristo en nuestro corazón, y Él ha puesto el temor, no importa que ayer lo hayas hecho, no importa que 50 años atrás lo hayas hecho, si Dios no puso el temor en tu corazón, a hoy es el día de que tú le confieses, que tú le digas, Señor, pon ese temor para no pecar delante de ti, porque dice tu palabra que el que peca no es de Dios, sino del diablo. Y sabemos que todos hemos pecado. No hay uno que no haya pecado. Y dice la Biblia que si alguno dijéramos que no he pecado o que no es pecador, dice que somos mentirosos y no permanecemos en la luz. No estamos en la luz, sino que estamos en oscuridad, en tinieblas. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender y reconocer que la única luz verdadera se llama Jesucristo. Él es la luz a la vida eterna, Él es el camino, Él es el rey que descenderá del cielo para sentarse en su trono, para que de todas las naciones del mundo vengan hacia Él para ser juzgados. Las cabritas las pondré en un lado y los corderos en otro, y ahí nosotros estaremos apareciendo en un lado o estaremos apareciendo en el otro. ¿En qué lado quieres aparecer en aquel día?
No importa que pasen 100 años, 50, 1000 años, los que pasen. Un día, cuando Él descienda del cielo a sentarse en su trono, dice que aún los muertos serán levantados de la tierra. Aquel que murió en Cristo será levantado y será presentado en aquel día delante del Señor. Y aquel que murió sin Cristo también será levantado y será presentado delante del Señor. Un cordero y un cabrito. El que no recibió al Señor Jesucristo, al que lo rechazó, al que vivió en su religión, al que prefirió su religión antes que a Jesucristo y en los mandamientos de la palabra del Señor, ese será un cabrito. Y aquel que recibió a Jesucristo en su corazón y trató día con día de limpiarse, de hacerlo justo, de hacerlo verdadero, ese será un cordero y estará a la derecha del Señor cuando Él descienda del cielo junto con los ángeles para juzgar a este mundo pecador, para juzgar a este mundo que solamente está entretenido en la vida diaria, en las cosas diarias, pero no está buscando a Dios, no está de corazón buscando al Rey de Reyes y Señor de Señores, ni sabiendo de que el que peca es del diablo y los que no pecan son de Dios. Te pregunto en esta tarde, ¿Dios ha puesto el temor en tu corazón? ¿Dios verdaderamente ha puesto el temor en tu corazón? ¿Eres pueblo de Dios? ¿Te preparas para que tu descendencia sea bendecida como leímos en Jeremías? ¿Tu descendencia vendrá a ser bendecida si mi Señor se tarda en venir por su pueblo? Habrá nietos y bisnietos que dirán: bendito sea mi padre, bendito sea mi abuelo, bendito sea mi tatarabuelo por haber conocido a Dios. Y nosotros ahora recibir esta promesa del Señor del cielo, de Jehová de los ejércitos, del Señor Jesucristo, que es el camino. Bendito haya sido mi padre y bendito sea por siempre mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, por haber permanecido fiel y firme en los caminos de Dios. Gracias a Él yo he alcanzado la misericordia de Jehová, la misericordia del Padre, la bendición del Hijo y la guianza del Espíritu Santo. Es ahí donde nosotros debemos de ponernos las pilas, debemos de pensar que si verdaderamente somos fieles a Dios, nuestra descendencia tendrá bendición, tendrá herencia de Jehová, porque así como dice la palabra, esto lo dice Jehová Dios, no lo dice el hombre, sino que directamente viene de la palabra de Dios, y la bendición de Dios es de que nosotros permanezcamos firmes hasta el último momento. En esta tarde no quiero cansarte, tengo más versículos, pero quiero decirte en esta tarde, si verdaderamente el temor de Dios ha estado en tu corazón y está en tu corazón, bendito seas para siempre, y que Dios te ayude y que Dios nos ayude y me ayude a ser fiel a Él, y que cuando pequemos el temor de Dios venga rápido a nosotros y nos arrepintamos y no le demos cavidad al pecado en nuestra vida. Simple y sencillamente seamos fieles al Dios vivo y verdadero, porque ese Dios al que servimos es Dios de verdad. Es el Dios que quiere que tú y yo vayamos a la gloria eterna y que no nos separemos de Él jamás. Dice la palabra, dice: yo pondré el temor en sus corazones para que no se aparten de mí, para no apartarnos de Dios. Tanto nos ama Dios, tanto le importamos a Dios, que no quiere que nos apartemos de Él. ¿Por qué? Porque Él no mira al pecado. Él no mira al pecado ni voltea a mirar al pecador tampoco. Él quiere que nos arrepintamos, que verdaderamente nos arrepintamos de corazón y que ese temor esté en nuestra vida para no pecar más. Porque dice que el que peca es del diablo, mas el que es justo es de Dios. Que Dios te bendiga en esta tarde. Que Dios te bendiga en esta noche allá en donde estés mirando, quizá en Wisconsin, en muchas partes del mundo, en Utah, en Jalisco, en México, en Mexicali, en Sonora, en todas aquellas partes que puede llegar el internet. Dios te bendiga verdaderamente. Aprecio con todo mi corazón que escuches la palabra y que se te quede en tu corazón. Y que tú mires, que no busques beneficio propio, que tu beneficio solamente sea el amar a Dios, el ser justo, el ser verdadero, y un día estar eternamente en la gloria con el Cordero, estar con el Dios vivo y verdadero,
porque esa debe ser nuestra meta. Solamente voy a orar para terminar este mensaje y pedirle al Señor que ponga ese temor en aquel que no lo ha puesto y que nos perdone. En esta tarde, cierra tus ojos ahí donde estés. Ponte de acuerdo conmigo y solamente dile: Señor Jesucristo, sé que tú eres el camino, la verdad y la vida. Y sé que te recibí muchos años antes de este momento, Señor, años atrás. Pero quizá el temor de Dios verdadero, o yo no fui verdadero cuando te recibí, Señor. Pero en esta tarde, Señor, yo te recibo. Pon ese temor verdadero, porque yo te quiero recibir para salvación y para vida eterna, Señor. Para nunca apartarme de ti, Señor. En esta tarde, Señor, yo te recibo en mi corazón, Señor. Y pon en mí ese temor para no pecar jamás, Señor. Ayúdame, Señor, a no practicar el pecado. Y si peco, Señor, arrepentirme inmediatamente, Señor. Porque creo que tu palabra dice, Señor, que el que peca abogado tiene en Cristo Jesús para con el Padre. Pero tú, mi Señor Jesús, ayúdame para que tú, como el camino que eres, me ayudes a seguir tus pasos y a un día estar eternamente y para siempre en ti, en tus caminos. Y que si nosotros estamos aquí, Señor, cuando tú desciendas, Señor, en compañía de tus ángeles, Señor, que seamos los corderos que estaremos a tu derecha y no los cabritos a tu izquierda. Perdónanos, Señor, en todo lo que te hayamos fallado, y ahora pone en nosotros el vivir con ese temor en nuestro corazón, el temor de no fallar, el temor de no pecar, y sí, Señor, el de ser justos como tú eres justo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesucristo. Ayúdanos en este día, Señor, en esta tarde, en esta noche, y que tu Espíritu Santo nos ayude día con día a conocer tu palabra. Sigue, Señor, a través de tu Espíritu Santo, fluyendo en nuestras vidas, haciéndonos entender tu palabra y que la recibamos como que viene directamente de ti. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Que el Señor me los bendiga. Saludo para todos mis amigos, mis hermanos a la distancia, como siempre digo. Que el Señor los bendiga. Nos miraremos el próximo martes si el Señor nos presta vida. Bendiciones, bendiciones y bendiciones de lo alto. Amén, amén y